Buen día. Bueno, chicos, vamos a continuar. ¿Sí? Algunos me pidieron que les mandara un video de esta clase, algunos chicos. Otros habíamos quedado para hoy, para el miércoles. No hubo mucho quórum, así que para que no pierdan la clase, les voy a compartir este video. Veamos, vamos a terminar lo que empezamos la clase pasada de difracción, dispersión, es lo mismo. Y vamos a comenzar con interferencia. No tengo ahora a mano un almanaque, pero en otro curso ya di la fecha la fecha del tercer parcial. Déjenme que lo voy a buscar para que lo anoten porque todos rinden el mismo día, ¿sí? Por eso es importante que esta clase de alguna manera les llegue y no la pierdan. Acá lo tengo. Sería esta clase, la clase que viene del 5, ¿sí? Ahí terminamos de ver el contenido. Después tenemos el 12, que es feriado. El 19 vamos a hacer un repaso general de todo lo que hemos visto hasta ahora, que va a entrar en el parcial. Y el tercer parcial sería el 26, así que tomen nota, ahora les queda grabado cuándo va a ser, el 26 de octubre, más o menos era la fecha que teníamos prevista. Luego nos quedan 3 clases, ¿sí? Luego del tercer parcial nos quedan 3 clases. Una la utilizaríamos para el recuperatorio. La otra haríamos un repaso general de toda la materia para aquellos que tienen que rendir el primero, el segundo o el tercero, recuperar. Y una instancia más que es para el global. El global, como en alguna oportunidad dijimos, es para poder dejar regular la materia. Se rinde toda la materia, por eso se llama global. Es como lo mismo que un final. Y la idea es que aquel que le ha ido mal en algún parcial o tiene ausente, ¿sí? Que eso también puede pasar, es lo mismo que rendir mal, tiene esa nueva instancia de global para dejarla regular y después rendiremos final. Ya sea en una mesa virtual, como las que están sucediendo ahora, que son similares a los parciales que hemos tomado, porque a través de la plataforma, o bien si el instituto abre sus puertas, será escrito, ¿sí? Bien, entonces, vamos a terminar, como decíamos, el tema de hoy, ¿sí? Empezar uno nuevo, lo dejamos ya empezado, y la clase que viene estaríamos terminando todos los temas, ¿sí? Como dijimos también en una oportunidad, estos temas son mucho más extensos, pero solamente con que manejen el concepto principal estaría suficiente por ahora para ustedes, para su vida profesional. Bien, si tienen para anotar, vayan tomando nota. Lo que vamos a ver ahora es la ley de desplazamiento de Wien. Se escribe W-I-E-N. ¿Sí? Anótenlo. Wien. Y anoten lo que les dicto. El máximo de energía radiada por un cuerpo negro se desplaza a medida que se eleva la temperatura. Esta ley se expresa mediante una fórmula. Dos puntos.
Le dicto como si estuviéramos dictando en realidad. C, C mayúscula, es igual a lambda por T. T mayúscula. C mayúscula es una constante empírica. ¿Qué quiere decir constante? Que siempre va a tener el mismo valor. Ese valor es de 2,897 por 10 a la menos 3 metros Kelvin. ¿Sí? Ya vamos a ver bien cómo es esta unidad. 2,897 por 10 a la menos 3, 10 elevado a una potencia de menos 3, y la unidad es el metro Kelvin. Recuerden que cuando se leía metro Kelvin, digamos, continuo, ¿sí? Quería decir que en realidad estaba multiplicando el metro con el Kelvin. El Kelvin es una K mayúscula, el metro es una M, encerrado la unidad entre corchete. Bien. ¿De dónde sale esa unidad? Sale de multiplicar lambda, que es la longitud de onda, que en este caso la estamos multiplicando por la temperatura. La longitud de onda está en metro y la temperatura está en grados Kelvin, ¿sí? Por eso la unidad de C, metro Kelvin. Bien. ¿Por qué medimos la longitud de onda en metro? Es porque es la unidad principal de longitud. Recuerden lo que hablamos la clase pasada, de que si yo necesitaba medir, por ejemplo, la distancia de Mendoza a Buenos Aires, y una unidad de longitud adecuada sería el kilómetro. ¿Sí? De Mendoza a Buenos Aires hay 1000 kilómetros, 1200 kilómetros. Lo podría expresar en metros, lo podría expresar en Armstrong, si quisiera, pero no estaría del todo bien, ¿sí? Por eso esta unidad, que está en metros, después la tenemos que llevar a Armstrong, ¿sí? Porque estamos en conceptos de onda muy chicos, donde es más adecuado el Armstrong que el metro. Lo mismo que la distancia a Buenos Aires es más adecuado en kilómetro que el metro o en una unidad más chica. Bien, y la temperatura en Kelvin, ese grado Kelvin, a diferencia del que ustedes pueden conocer, que es el que seguramente lo han visto en la física 1 o en el secundario, es el grado Celsius, que es una C mayúscula con un cerito. Eso me está indicando que la temperatura es relativa, ¿sí? Cuando nosotros acá en Mendoza decimos que hacen 20 grados, es una temperatura relativa. O sea, hacen 20 grados, pero ¿en base a qué? ¿De dónde partimos como para que nosotros digamos que hay 20 grados? ¿Sí? Eso no está establecido. En cambio, la Kelvin es una medición absoluta. Eso sí, arranca desde el cero absoluto, que es la temperatura más fría que el hombre ha descubierto, ¿sí? Lo más frío que se puede alcanzar, que sería el cero absoluto. Ese cero absoluto Kelvin equivale a menos 273,15 grados Celsius. ¿Sí? Sería el 0 Kelvin, entre corchete, sin el cerito, porque el cerito me está indicando que es absoluto. Ese 0 Kelvin es igual a menos 273,15 grados Celsius. Ese grado Celsius sí va con el cerito y entre corchete. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, cuando la temperatura esté en Kelvin y lo queramos pasar a Celsius, le tendremos que compensar esa
Esa diferencia de 273 grados que hay, 273,15 para ser exacto, se lo tendremos que sumar a los Celsius para poder llevarlo a Kelvin, ¿sí? O sea, si yo tengo 25 grados Celsius y lo quiero expresar en grados Kelvin, tendré que agregárselo. Por lo tanto, esos 25 grados Celsius equivalen a 298,15 grados Kelvin. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos ahora, les voy a dictar un ejercicio de esta ley de Wayne. Anoten. Dice, un cuerpo negro caliente se lleva hasta 6000 grados Kelvin y la pregunta es, se intenta conocer cuál es el valor de su longitud de onda. ¿Sí? Bien, entonces vamos a poner datos. ¿Cuáles son los datos? La temperatura, la T mayúscula de temperatura, pues la minúscula era tiempo, ¿sí? Y la T mayúscula también podía ser periodo, pero ¿cómo me voy a dar cuenta si es temperatura o periodo? Porque las dos son T, por la unidad, ¿sí? Acá el enunciado me dice 6000 Kelvin, entonces yo ya sé que esa T es de temperatura. Bien. Y en datos también vamos a colocar la C, que es la constante. Esa constante dijimos que no variaba y la unidad es metro Kelvin. Bien. Metro Kelvin, lo volvemos a repetir, es porque está multiplicando. Si estuviera dividiendo, sería metro por Kelvin. ¿Sí? Esto lo hemos dicho varias veces, pero para que quede claro. Bien. Entonces, en base al enunciado y a los datos que tenemos, ya sabemos qué fórmula hay que usar. Esto es muy, muy fácil. Tenemos que usar la fórmula de Wayne. Si habíamos dicho que C es igual a la longitud por la temperatura, vamos a despejar la longitud, ¿sí? La temperatura que está multiplicando va a pasar dividiendo del otro lado el signo igual. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien, perfecto. Ustedes vayan haciéndolo en la hoja. Reemplazo los valores y me va a quedar el 2,897 por 10 a la menos 3 Kelvin arriba en el numerador y los 6000 Kelvin abajo en el denominador. Los Kelvin se van a cancelar, ¿sí? Me va a quedar el metro en el numerador, que la lógica me dice que vamos bien porque la longitud que yo quiero hallar me está quedando en metros, que el metro es una unidad válida de longitud. De ahí a que sea la adecuada es otra cosa, después lo pasamos. Cancelo los Kelvin, resuelvo esa operación, se fijan cuánto les da, ¿sí? Recuerden que siempre tienen que tener una calculadora a mano, el modo D, porque en ningún momento hemos hablado de radian, como para que esté en otro modo. ¿Sí? Siempre revisen que el modo sea el D, que es el básico, digamos, el estándar. Resolvemos, eso me va a dar en metros, y ahora lo que decimos es que tenemos que pasarlo a Armstrong, que esa sí es una unidad acorde a esto que tenemos que expresar. El Armstrong lo vimos en la otra clase, es una A mayúscula con un cerito arriba encerrado entre corchetes. Esa es la unidad del Armstrong. Y un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Siempre las equivalencias las hacemos con la unidad principal, ¿sí? Ya sea múltiplo o submúltiplo, o sea, para arriba o para abajo de la principal, siempre hacemos referencia a cuánto equivale a la unidad de medida
principal. En este caso la de longitud es el metro. Entonces un Armstrong es 1 por 10 a la menos 10 metros. Vamos a colocar la longitud de onda, o sea, lambda, es igual el resultado que obtuvieron en la calculadora, la unidad en metros, que es lo que le quedó luego de cancelar los Kelvin, y ahí es donde utilizamos la herramienta del factor unitario. Esto es, colocamos a un Armstrong arriba, 10 a la menos 10 abajo, metros, se cancelan los metros, resolvemos y me va a quedar expresado en Armstrong. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pasamos a otra cosa. Interferencia es otro tema totalmente distinto, pero está relacionado con lo que estamos viendo. Tomen nota, les voy a dictar el concepto básico, ¿sí? La definición. Anote. Interferencia se produce cuando se superponen dos ondas de la misma naturaleza física y longitud de onda. ¿Sí? Es bastante claro el concepto. O sea, esta interferencia puede ser del tipo constructiva o destructiva. O sea, o aumenta la intensidad o la disminuye. Supónganse que tenemos una fuente, un foco, ¿sí? Como que es siempre el ejemplo que usamos. Ese foco emite haces de luz en todas direcciones y de repente le sumamos otro foco, o sea, otra fuente. Si esa fuente tiene la misma naturaleza, ¿qué quiere decir? Que tiene los mismos elementos, la misma intensidad, o sea, la misma potencia, todo igual. Los materiales de construcción son los mismos, que por lo general es el tungsteno o wolframio, que es el filamento. Quiere decir que está de la misma naturaleza. Y si a eso también le sumamos que tiene la misma longitud de onda, vamos a tener las dos fuentes, los dos focos, van a emitir en todas direcciones, pero fíjense que los haces de luz que se van a concentrar en la parte del medio, que son los que se van a cruzar de alguna forma, si tienen la misma longitud, se va a sumar su efecto, ¿sí? Eso es lo que decimos que es una interferencia constructiva. Al tener la misma longitud de onda, su intensidad aumenta. Por el contrario, si tuviéramos distinta longitud de onda o distinta naturaleza de las fuentes, estaríamos en presencia de una interferencia destructiva. Quiere decir que me va a atenuar el efecto. Fíjense, yo acá se los tenía ya escrito, que el que usamos para la otra división. ¿Sí? Tenemos tres ondas. Se ve ahí, tres ondas. La onda, la 1, la 2 y la 3, empiezan en el punto A, terminan en el punto B. Eso, recuerden la definición de longitud de onda. Eso lo vimos hace un tiempo atrás. ¿Qué decía esa definición? Que la longitud de onda es aquella que se mide desde un punto cualquiera de la onda hasta idéntico punto de la onda siguiente. Para hacerlo más fácil de ver, medimos desde A hasta B y ahí tenemos la distancia, lo que se conoce como la magnitud de la longitud de onda. ¿Sí? De A hasta B, que sería desde ese punto A
hasta el punto B, fíjense que es el mismo punto, pero de la onda siguiente. Bien, ahora si comparamos la primera onda con la segunda onda, vemos que tienen la misma longitud de onda. Por lo tanto, se estaría combinando, se suman, y es una interferencia constructiva. Ahora, si lo combinamos la 1 con la 3, fíjense que en este caso, en vez de arrancar hacia arriba, la número 3 arranca hacia abajo. Entonces, el efecto que se logra es el contrario. Eso sería una interferencia destructiva. Ya sea la 1 con la 2, dijimos que se suma el efecto. Pero la 1 con la 3 o la 2 con la 3 se estaría disminuyendo. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Bueno, con estas dos cosas que vimos hoy nos alcanza para salvar esta semana. Nos va a quedar, anoten lo que nos va a quedar, así lo vemos la clase que viene. El experimento de Young. Young es Y-O-U-N-G. Young. Eso básicamente, así le dejo la introducción, es una película, ¿sí? Una superficie que tiene dos orificios. Entonces, dos orificios, pero con una sola fuente. Los haces van a pasar por los dos orificios y en la parte central de los dos que pasaron también vamos a tener un efecto similar al de las dos fuentes. Lo otro que vamos a ver es Fresnel, ¿sí? Así como suena, Fresnel, y los anillos de Newton. ¿Sí? Pero eso ya lo dejamos para la próxima clase o si quieren otro video. Bueno chicos, espero que les haya sido útil. Lo dejamos acá. Saludos.